En el mundo de la mafia estadounidense, la frase «el crimen no paga» pierde sentido. Durante décadas, algunos de los hombres más poderosos de Estados Unidos no solo amaron el dinero, sino que lo usaron para construir imperios de lujo que desafiaban toda ley y moralidad. Desde imponentes mansiones hasta fiestas fastuosas que harían palidecer a cualquier celebridad, los capos de la mafia no escatimaban en gastos. En este video te llevaré a un recorrido por el mundo del lujo oculto de la mafia, explorando cómo figuras como Paul Castellano, John Gotti y Al Capone gastaban sus millones para vivir como reyes en un imperio de ilegalidad y poder. Número 1. Paul Castellano, el presidente de la mafia. Paul Castellano, conocido como el jefe de jefes, es una figura icónica en el mundo de la mafia estadounidense. Su ascenso en el mundo del crimen fue meteórico, comenzando desde la adolescencia hasta convertirse en el líder indiscutido de las 5 familias que conformaban la Cosa Nostra. Sin embargo, su legado no solo se recuerda por sus hazañas criminales, sino también por la manera en que decidió gastar los millones que acumuló durante su vida. En 1976, tras haber alcanzado la cúspide del poder, Castellano decidió construir una mansión que reflejara su estatus. Esta no sería una casa común, sino una réplica de la Casa Blanca, un símbolo de su dominio y de su ambición de ser visto como el presidente del submundo criminal. La construcción de la mansión, ubicada en Staten Island, Nueva York, tomó 4 años y resultó en una edificación que abarcaba más de 17,000 pies cuadrados. La entrada, flanqueada por majestuosas columnas blancas, daba la bienvenida a un interior lujoso decorado con los más finos acabados, mármol en los pisos, obras de arte de gran valor y candelabros de cristal que colgaban del techo como joyas brillantes. El interior de la mansión no era menos impresionante. Contaba con 17 habitaciones, casi una docena de baños y un sinfín de comodidades que pocos en el mundo podrían soñar. Una piscina olímpica, un gimnasio privado, una biblioteca repleta de tomos raros y una cancha de tenis eran solo algunas de las características que la distinguían. Pero Castellano, consciente de los riesgos inherentes a su posición, no escatimó en seguridad. La propiedad estaba rodeada por un muro imponente y equipada con un avanzado sistema de cámaras de vigilancia. Esta ostentación, sin embargo, no solo era un reflejo de su poder, sino también de su caída. Para financiar la construcción de su mansión, Castellano exigió una mayor porción de las ganancias de sus subordinados, incrementando su cuota del 10 al 15%. Este aumento generó descontento entre los miembros de la organización, quienes veían cómo su líder vivía en el lujo, mientras ellos luchaban por sobrevivir. Este resentimiento se convirtió en uno de los factores que llevó a su asesinato el 16 de diciembre de 1985, cuando 2 sicarios, bajo las órdenes de John Gotti, abrieron fuego contra Castellano en las calles de Manhattan. Así, la misma mansión que reflejaba su grandeza se convirtió en el símbolo de su trágico fin. Número 2. El don de lujo. John Gotti, una figura que se convirtió en sinónimo de poder y extravagancia en el mundo de la mafia, supo desde el principio que la imagen lo era todo. No bastaba con ser el capo más temido de Nueva York. Gotti entendió que para dominar tanto en las calles como en las mentes de la gente, debía proyectar una imagen de éxito inigualable. Así fue como se ganó el apodo de El Don Elegante, un título que no fue otorgado a la ligera, sino que fue el resultado de años de cultivación de una personalidad marcada por el lujo desmedido y la presencia magnética. Es importante destacar que, para Gotti, el lujo no era simplemente un capricho o un placer personal. Era, sobre todo, una herramienta de poder. Cada traje que vestía, cada coche que conducía, estaba cuidadosamente seleccionado para enviar un mensaje claro: yo soy el rey de esta ciudad. Los trajes de Gotti, siempre a medida y de los diseñadores más exclusivos, costaban decenas de miles de dólares, y no era raro verlo luciendo un nuevo atuendo cada día, siempre impecable, siempre listo para impresionar. Era un hombre que entendía el valor de la primera impresión y que sabía que la apariencia podía ser tan letal como cualquier arma. Sin embargo, su amor por el lujo no se limitaba solo a la ropa. Gotti también tenía una pasión desmedida por los automóviles de alta gama. Su colección era una de las más envidiadas en el mundo del crimen, no solo por la cantidad,
sino por la calidad y exclusividad de cada vehículo. Entre ellos, destacaba un Jaguar E-Type convertible de 1972, equipado con un motor V12, una verdadera joya de la ingeniería automotriz que se convirtió en el favorito del Don. Conducirlo por las calles de Nueva York no era solo un placer personal, sino un acto deliberado de ostentación. Cada vez que Gotti aparecía en uno de sus coches, las miradas se volvían hacia él, admirando, envidiando y, en algunos casos, temiendo al hombre que parecía tenerlo todo. Pero como en toda historia de excesos, el lujo que tanto disfrutaba Gotti también comenzó a atraer una atención no deseada. Aunque su objetivo era ser visto como el capo más elegante y poderoso, su constante deseo de estar en el centro de todas las miradas no pasó desapercibido para las autoridades. El FBI, que ya estaba al tanto de sus actividades, comenzó a poner más y más recursos en seguir cada uno de sus movimientos. No podían ignorar a un hombre que, con su estilo de vida, parecía estar desafiando abiertamente a la ley. Con el tiempo, esta atención constante se convirtió en la perdición de Gotti. Su deseo de ser el centro de atención, de ser el mafioso que todos querían ser, llevó a que el FBI y otras agencias de la ley reunieran un caso tan sólido que, en 1992, Gotti fue finalmente condenado por múltiples cargos criminales, incluyendo asesinato y extorsión. Fue sentenciado a cadena perpetua, un final trágico pero quizás inevitable para un hombre que vivió por y para el lujo y la notoriedad. La historia de John Gotti es un claro ejemplo de cómo el poder y la riqueza, cuando se exhiben sin moderación, pueden volverse en contra de quienes los poseen. Gotti quería ser recordado como el don más elegante y poderoso de todos los tiempos, y de alguna manera lo logró. Sin embargo, su legado también es una advertencia de los peligros de dejarse llevar por el deseo de ser visto y admirado. En el mundo del crimen, como en el mundo del espectáculo, la fama puede ser tanto un regalo como una maldición, y en el caso de Gotti, resultó ser ambas cosas. Número 3. Al Capone, el rey de Chicago. Al Capone, conocido como el rey de Chicago, es quizás el mafioso más famoso de la historia de Estados Unidos. Su reinado durante las décadas de 1920 y 1930 estuvo marcado por la violencia, el contrabando y un estilo de vida que pocos podían igualar. A pesar de su reputación como uno de los criminales más despiadados, Capone era también un hombre que sabía cómo disfrutar de los frutos de su labor y lo hizo en grande. El apogeo de Capone coincidió con la era de la prohibición, un tiempo en que la venta de alcohol era ilegal en Estados Unidos. Capone vio en esta prohibición una oportunidad para amasar una fortuna y no tardó en convertirse en el principal proveedor de alcohol ilegal en Chicago. Con el dinero fluyendo a raudales, Capone comenzó a invertir en propiedades y lujos que reflejaban su poder. Una de sus adquisiciones más notables fue una mansión en Miami, Florida, un palacio que se convertiría en el epicentro de su vida social y criminal. La mansión de Capone no era una simple residencia, era un monumento al exceso. Ubicada en un exclusivo barrio de Miami, la propiedad contaba con un enorme salón de baile, un jardín cuidadosamente diseñado, una cancha de tenis y una piscina privada. Estos lujos no solo eran para el disfrute personal de Capone, sino también para impresionar a sus invitados. Las fiestas que organizaba en su mansión eran legendarias, atrayendo a una mezcla de gángsteres, políticos corruptos, celebridades y miembros de la alta sociedad. Las fiestas de Capone eran un derroche de lujo y extravagancia. La comida, preparada por los mejores chefs, incluía platos gourmet que iban desde cortes de carne de primera calidad hasta mariscos frescos y delicias italianas. Y por supuesto, el alcohol, que en esos tiempos era ilegal, fluía sin restricciones, lo que añadía un aura de exclusividad a estos eventos. Pero las fiestas no solo servían para disfrutar, también eran una herramienta para establecer contactos, cerrar negocios y mostrar el poder de Capone sobre sus rivales. Sin embargo, la ostentación de Capone no pasó desapercibida. Las autoridades, que hasta entonces habían tenido dificultades para atraparlo, finalmente encontraron una brecha en su impenetrable armadura: la evasión de impuestos. En 1931, Capone fue arrestado y condenado a 11 años de prisión por este delito.
un castigo que marcó el principio del fin de su imperio. Aunque Capone intentó mantener su poder mientras estaba en prisión, su influencia se desmoronó, y cuando fue liberado, su salud se había deteriorado significativamente. Falleció en 1947, a la edad de 48 años, dejando un legado de lujo, crimen y controversia que perdura hasta el día de hoy. Número 4. Frank Lucas, el capo de la costa este. Frank Lucas es otro nombre legendario en el mundo del crimen organizado, conocido por su ascenso desde la pobreza en Carolina del Norte hasta convertirse en uno de los capos de la droga más notorios de la costa este de Estados Unidos. Su historia, inmortalizada en la película American Gangster, protagonizada por Denzel Washington, es un testimonio de cómo la astucia, la ambición y la falta de escrúpulos pueden convertir a un hombre en una leyenda. Lucas comenzó su carrera criminal en Harlem, Nueva York, donde rápidamente se hizo un nombre por su enfoque despiadado y su habilidad para eliminar a la competencia. Su imperio se basaba en el tráfico de heroína, que importaba directamente desde el sudeste asiático utilizando métodos ingeniosos para evitar la detección. A medida que su negocio crecía, también lo hacía su riqueza. En su apogeo, Lucas ganaba más de $100,000 al día, lo que le permitió acumular una fortuna de $52 millones. Con tanto dinero a su disposición, Lucas desarrolló un gusto por los lujos, especialmente los automóviles. Su colección incluía algunos de los coches más caros y exclusivos de la época, desde un Rolls-Royce, símbolo de opulencia y poder, hasta un Corvette Stingray, que reflejaba su amor por la velocidad y el estilo. Para Lucas, cada coche era una declaración de quién era y del poder que había acumulado en las calles de Nueva York. Pero la vida de lujo de Lucas no se limitaba a los coches. También invirtió en propiedades y en un estilo de vida que pocos podían igualar. Sus casas estaban llenas de obras de arte, muebles de diseño y todas las comodidades que el dinero podía comprar. Sin embargo, al igual que muchos mafiosos antes que él, Lucas no pudo escapar del escrutinio de las autoridades para siempre. En 1975, fue arrestado y condenado a 70 años de prisión. Durante su encarcelamiento, el gobierno confiscó todos sus bienes, desde sus coches hasta sus propiedades, dejando a Lucas sin nada. Su caída fue tan rápida como su ascenso, y aunque eventualmente fue liberado tras cooperar con las autoridades, nunca volvió a recuperar el estatus que una vez tuvo. Número 5. Nicky Barnes, el señor intocable. Leroy Nicky Barnes, conocido como Mr. Untouchable, fue uno de los mafiosos más influyentes de Harlem durante la década de 1970. Su apodo, el señor intocable, surgió de su habilidad para escapar de la justicia una y otra vez, utilizando su astucia y conexiones para evitar la prisión. Barnes era un hombre que disfrutaba del lujo y no dudaba en mostrar su riqueza a través de un estilo de vida que pocos podían igualar. El guardarropa de Barnes era legendario, con una colección que incluía 200 trajes, 50 abrigos de cuero y 100 pares de zapatos hechos a medida. Pero su opulencia no se limitaba a la ropa. Barnes también poseía una impresionante colección de joyas, valorada en más de $7 millones, que incluía relojes, anillos y cadenas de oro que eran símbolo de su éxito en el mundo del crimen. Además de su amor por la moda, Barnes también era un apasionado de los automóviles de lujo. Su flota incluía coches como un Bentley, un Maserati y un Mercedes-Benz, cada uno elegido cuidadosamente para reflejar su estatus y poder. Estos coches no solo eran un medio de transporte, sino una declaración de su invencibilidad en las calles de Harlem. Sin embargo, la fortuna de Barnes cambió en 1977, cuando fue finalmente arrestado y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En un intento desesperado por evitar pasar el resto de su vida en prisión, Barnes decidió colaborar con las autoridades, proporcionando información que llevó a la caída de otros mafiosos. A cambio de su cooperación, fue liberado en 1998 y colocado bajo protección de testigos, desapareciendo del ojo público para siempre. La historia de Barnes es un recordatorio de que, aunque la riqueza y el poder pueden hacer que uno se sienta invencible, la justicia siempre encuentra una manera de alcanzar a los más intocables. Número 6. El rey del juego. Meyer Lansky,
mejor conocido como el contable de la mafia, fue un personaje que destacó por su mente calculadora y su capacidad para mover dinero sucio de maneras tan sofisticadas que incluso hoy, su legado sigue siendo objeto de admiración y análisis. Aunque en apariencia Lansky no era el típico mafioso ostentoso, su poder y riqueza eran indiscutibles. Sin recurrir a la violencia, Lansky supo cómo manejar el capital de la mafia con una precisión casi quirúrgica, convirtiéndose en el cerebro detrás de algunas de las operaciones más lucrativas de la Cosa Nostra. Desde sus primeros días, Lansky entendió que el dinero es poder, pero que ese poder debe manejarse con discreción. Mientras otros gánsteres preferían la notoriedad y el lujo visible, Lansky se inclinó por una estrategia diferente: mantenerse en las sombras, controlando vastas sumas de dinero sin llamar la atención. A lo largo de los años, amasó una fortuna que, ajustada a la inflación, se estima en unos 184 millones de dólares. Pero lo que realmente distinguió a Lansky de sus contemporáneos no fue solo la cantidad de dinero que movía, sino la manera en que lo hacía. Y es que Lansky tenía una pasión que guiaba muchas de sus decisiones: el juego. Desde joven había comprendido que los casinos y las apuestas podían ser no solo un negocio rentable, sino una excelente manera de lavar dinero. Así que, mientras otros construían imperios basados en la violencia, Lansky apostó, literalmente, su futuro en la industria del juego. Su visión lo llevó a invertir millones en la construcción de casinos no solo en Estados Unidos, sino también en destinos exóticos como las Bahamas y, por supuesto, Cuba. Hablemos de Cuba. A finales de la década de 1950, La Habana era la joya del Caribe, un paraíso para turistas adinerados que llegaban en busca de lujo, diversión y, por supuesto, apuestas. Y en el corazón de esa explosión de lujo estaba Lansky, quien vio en Cuba una oportunidad de oro. Allí construyó algunos de los casinos más lujosos del mundo, lugares que no solo atraían a las estrellas de Hollywood y a los políticos más influyentes, sino que también generaban millones en ganancias. Durante un tiempo, parecía que Lansky había encontrado la fórmula perfecta para combinar su amor por el juego con su habilidad para hacer crecer su imperio. Sin embargo, la suerte no siempre está del lado de los apostadores. En 1959, la Revolución Cubana, liderada por Fidel Castro, cambió el panorama por completo. Con la prohibición del juego en la isla, los días dorados de Lansky en Cuba llegaron a su fin abruptamente. Se vio obligado a abandonar sus lujosos casinos, perdiendo millones en el proceso. A pesar de su habilidad para prever los riesgos, esta fue una jugada que no pudo anticipar, y su imperio comenzó a mostrar fisuras. Pero no fue solo en Cuba donde Lansky enfrentó problemas. En Estados Unidos, las autoridades finalmente comenzaron a cerrar el cerco alrededor de sus operaciones. A medida que los años pasaban, sus casinos en Florida y en otras partes del país fueron cerrados, erosionando lentamente el vasto imperio financiero que había construido con tanto cuidado. Aunque Lansky era un genio en el manejo del dinero, la presión constante de las autoridades y los cambios en las leyes lo llevaron a perder gran parte de su fortuna. Al final de su vida, Lansky, quien había sido uno de los mafiosos más ricos y poderosos de su tiempo, se encontró con menos de $35,000 en su cuenta bancaria. Para un hombre que había manejado cientos de millones de dólares a lo largo de su carrera, este era un destino casi irónico. Sin embargo, a pesar de todo, Lansky nunca perdió su aura de misterio y respeto. Falleció en 1983, dejando atrás un legado complejo. Por un lado, fue un maestro del dinero y el juego. Por otro, un hombre cuya fortuna y poder se desvanecieron con el tiempo, tal como el humo de un cigarro en una sala de apuestas. Este fue Meyer Lansky, un hombre que vivió en la encrucijada entre el dinero y el poder, un rey del juego que, a pesar de todas sus apuestas, no pudo ganar la partida final. Número 7. Pablo Escobar, el zar de la cocaína. Pablo Escobar, el narcotraficante más rico de la historia, es una figura que trasciende las fronteras del crimen organizado en Estados Unidos, pero cuya influencia fue tan grande en este país que merece ser mencionado junto a los mafiosos más notorios. Aunque colombiano de nacimiento, Escobar construyó un imperio de la droga que se extendía por todo el mundo, con Estados Unidos como uno de sus principales mercados. En su apogeo,
El cártel de Medellín, liderado por Escobar, ganaba $70 millones diarios, acumulando una fortuna que se estimaba en $30.000 millones. Con tanto dinero, Escobar vivía como un rey, y su estilo de vida reflejaba su inmenso poder y riqueza. Su finca, conocida como Hacienda Nápoles, era un verdadero paraíso en la tierra. Ubicada cerca de Medellín, esta propiedad no solo incluía una enorme mansión, sino también varios lagos, piscinas y hasta un zoológico privado con animales exóticos como elefantes, rinocerontes e hipopótamos. Este último detalle era un reflejo de la excentricidad de Escobar, quien veía en la acumulación de rarezas una forma de mostrar su dominio sobre todo y todos. Pero el lujo de Escobar no se limitaba a su propiedad. También era un apasionado de los automóviles, y su colección incluía algunos de los deportivos más codiciados del mundo, como un Mercedes Pullman de 1972 y un Porsche 911 de 1974. Estos coches, al igual que su finca, eran símbolos de su éxito y de su poderío en el mundo del narcotráfico. Sin embargo, Escobar también utilizó su fortuna para ganar el favor del pueblo. En Medellín, construyó viviendas para familias pobres, así como escuelas, hospitales y campos deportivos. Estos actos de filantropía le ganaron el apoyo de muchos en su ciudad natal, lo que complicó los esfuerzos de las autoridades para capturarlo. A pesar de su riqueza y poder, la vida de Escobar terminó de manera abrupta en 1993, cuando fue abatido en un tiroteo con la policía. Su muerte marcó el fin de una era, pero su legado, tanto en el mundo del crimen como en la cultura popular, sigue vivo. Los millonarios mafiosos de Estados Unidos no solo amasaron grandes fortunas a través del crimen, sino que también vivieron vidas de lujo que rivalizaban con las de las figuras más ricas y poderosas del mundo. Desde impresionantes mansiones y colecciones de coches hasta fiestas extravagantes y gestos filantrópicos, estos hombres usaron su riqueza para dejar una huella indeleble en la historia. Sin embargo, sus historias también son un recordatorio de que, independientemente de cuán grande sea la fortuna, el crimen siempre cobra su precio.